Ahora, Neptunes, Atacams y Bars han penetrado tan profundamente las defensas rusas que los generales están sin palabras. Apocalipsis en Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han destruido la mitad del país, mientras China recupera lo suyo. Un duro ataque contra Moscú. En el Kremlin no esperaban esto de Xi Jinping. En el frente diplomático, un thriller lleno de adrenalina. Trump está cambiando el plan de paz sobre la marcha. Y por delante, una reunión personal con Zelensky que podría cambiar el juego. Donbass, Crimea, la OTAN, todo está en juego. ¿Ucrania ha preparado una poderosa respuesta que cambiará la situación? Esperen. El infierno de drones en la Federación Rusa, objetivos estratégicos destruidos, pánico en las fronteras. Rusia está viviendo su noche más aterradora de apocalipsis de drones mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen el frente, presionan al enemigo y lanzan un contraataque. Nuestros lograron lo increíble. Kadyrov, hijo, cumple 18 años. El heredero del clan checheno irrumpe en la vida adulta. ¿Qué planea ahora la dinastía criminal y cuáles son los planes de futuro del más joven? No querrán perderse estos detalles y la asombrosa historia de la huida de un soldado del ejército ruso de la picadora de carne de Putin. Es simplemente brutal allí. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Las fuerzas de defensa de Ucrania organizaron una venganza total por los ataques a nuestro territorio. Fábricas de aviones en llamas, terminales explotando, piezas únicas destruidas, aviones, detonaciones, Taganrog, caos, Novorossiysk, oscuridad en la ocupada Donetsk. Neptunos, Flamingos, ataque MS Bars entraron tan profundo que los generales rusos se quedaron sin palabras. Y la defensa antiaérea rusa seguía disparando contra los suyos. Vean ahora mismo los detalles más candentes. Objetivos militares y energéticos clave de la Federación Rusa bajo ataque. Solo en un ataque los rusos perdieron una planta de reparación de aviones, una empresa de producción de drones, una terminal petrolera, una refinería, una instalación de defensa aérea S-400 y como guinda del pastel, un avión láser experimental A-60 que Rusia ya no podrá volver a crear. Esto en este preciso momento. El resplandor fue observado por los habitantes de Taganrog. Allí la noche del martes fue muy calurosa, especialmente en la zona de la planta de reparación de aviones que lleva el nombre de Beriev. La empresa se especializa en el desarrollo, producción en serie, modernización y reparación de aviones anfibios y complejos aeronáuticos de uso especial, en particular de aviones de alerta temprana y control A-50. Además, en la planta de aviación se realiza la reparación mayor de aviones de la aviación rusa y la modernización de bombarderos estratégicos portamisiles Tu-95 MSM. Junto a la empresa se encuentra también la principal base de pruebas de esta fábrica, el aeródromo militar Taganrog-Yuzhny. En este lugar se almacenan unidades poco comunes de la tecnología aeronáutica rusa. Sí, un avión. Más precisamente, se almacenaban unidades poco comunes de la tecnología aeronáutica rusa. En la base aérea fue alcanzado un avión A-60, o como también se le llama, el laboratorio volante. La aeronave estaba destinada a probar armas láser. Es un desarrollo soviético. El proyecto fue desarrollado en la década de 1970. Como parte de la estrategia de creación de armas láser antisatélite de la URSS, el avión se distingue por una joroba específica. Precisamente en ella se encuentra instalada la unidad láser con una potencia de 1 megavatio. Según la idea, este láser podía o bien inutilizar los dispositivos ópticos de los satélites enemigos o incluso dañar su matriz y otros equipos. Tras la disolución de la Unión Soviética, el proyecto fue congelado, pero los rusos lo resucitaron e intentaron durante años devolverle la vida. De paso, tampoco se olvidaron de amenazar al mundo entero con armas sin análogos. Pronto, el ejército ruso recibirá un arma digna de Star Wars, capaz de incinerar al enemigo tanto en tierra como en el aire. Los soviéticos desarrollaron solo 2 de estos aviones, por lo que la destrucción de uno de ellos no es solo un golpe doloroso para las ambiciones de Putin, sino devastador. Los rusos ya no podrán recrear su laboratorio volador, y los patriotas Z también lo saben. Nunca oyeron hablar de refugios protectores antes de la ubicación. Pronto se cumplirán 4 años desde el inicio de la operación militar especial.
Los absurdos cortes de Internet no ayudaron ni contra los drones enemigos controlados, entre otras cosas, por sistemas de comunicación satelital, ni contra las grabaciones de los impactos hechas por los habitantes locales. Probablemente una medida eficaz habría sido la reubicación de los aviones desde una región que está casi todos los días bajo ataques de drones enemigos. Pero el hecho de que estos hayan sido ataques de drones no es para nada un hecho comprobado. En el Estado Mayor ucraniano declararon que para atacar objetivos estratégicos rusos se utilizaron drones BARS y misiles de crucero Neptune. Vaya. Se está acercando rápidamente. Le dio al edificio con fuerza. Esto sí que fue un golpe, caramba, vaya que sí, realmente impresionante. Durante el ataque a Taganrog, también fue alcanzada la empresa de fabricación de drones Molnia de Land Air. En el lugar se registraron incendios, informan los militares. Pero no solo Taganrog fue afectado. Las explosiones también se escucharon masivamente en la región de Krasnodar. Los ataques alcanzaron la terminal petrolera Sheskaris en Novorossiysk y la refinería de Tuapse. En Novorossiysk resultaron dañados los tanques de petróleo y una de las lanzaderas del sistema de defensa aérea S-400, según informó el Estado Mayor. El grado de los daños causados está siendo aclarado. Pekín humilla a la Federación Rusa de manera astuta, mostrando a los rusos cuál es su lugar. Y aquí hay un ejemplo vivo. Debido a las restricciones de importación por sanciones, los proveedores chinos inflan los precios para los compradores rusos de material militar, exprimiendo al máximo la dependencia del Kremlin. Y esto es solo el comienzo. Más en nuestro reportaje. China traiciona a Rusia. Sí, no lo escucharon mal. Pekín finge magistralmente ser un socio, pero en realidad utiliza a Moscú como el eslabón débil. Y en el nuestro hay una frase que se ha vuelto famosa: el ruso y el chino son hermanos para siempre. Y esto es lo interesante. Recientemente, Xi habló por teléfono con Trump y declaró que apoya el esfuerzo pacífico de Estados Unidos para resolver el conflicto ruso-ucraniano. En palabras suena bonito. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Creo que China le ha enviado a Estados Unidos una señal política de que está observando atentamente lo que ocurre en el ámbito de la regulación pacífica y la búsqueda de instrumentos para una solución pacífica en la guerra ruso-ucraniana. La tesis principal de esta señal debe ser la siguiente: Rusia no debe ganar esta guerra y, en consecuencia, Ucrania no debe perderla. Pero hay algo más. Los líderes de los países acordaron realizar visitas y Trump planea ir a China ya en abril. Si Trump logrará o no firmar el acuerdo comercial deseado con China, concretamente en abril, por ejemplo, durante una posible reunión en Pekín, es una gran incógnita. Nada más profundo, en mi opinión, y mucho menos en lo que respecta al fin de la guerra ruso-ucraniana. En estos plazos para abril de 2026 no está prevista una reunión entre Xi Jinping y Trump en Pekín. ¿Pero qué es lo que China está haciendo mal respecto a Rusia? Parece que todo va bien. Pero el asunto es que China está ganando mucho dinero con Rusia. Los precios de los productos de exportación enviados a Rusia han aumentado en promedio un 87%. Las relaciones de Rusia con China siempre han sido muy complicadas. Y si pensamos que son amigos, no hay una buena palabra para esto. Son compañeros de viaje. Rusia y China son compañeros de viaje. A China le conviene una Rusia débil, a China le conviene un Putin débil, a China le conviene comprar materias primas baratas y luego vender productos muy caros a la Federación Rusa. En realidad, Rusia ya no tiene ninguna otra salida. Y no se trata solo de los productos. China está entrando poco a poco en las regiones rusas, obteniendo así acceso a los territorios y recursos. Sabe, ya hay ejemplos en el lejano oriente donde pequeñas aldeas se han convertido en mayoría china y allí incluso participan en las elecciones municipales. Rusia, por su parte, empieza a depender cada vez más de China. ¿Y a Putin le convienen este tipo de relaciones? De nuevo, por supuesto que no le convienen. Bueno, porque Putin tiene dolores fantasma por la Unión Soviética. En general, durante todo su mandato presidencial, ha intentado devolver esa especie de grandeza blanca. Él mismo se llama el reunificador de las tierras rusas. Pero en realidad simplemente está llevando a la Federación Rusa al colapso, a un colapso total, absoluto, a la bancarrota financiera.
Pekín refuerza cada vez más su influencia también en Asia Central, relegando a Moscú a un segundo plano, lo que probablemente no puede dejar de preocupar al abuelo del Kremlin. Es necesario consolidar firmemente la amistad entre China y Kazajistán, aunar esfuerzos para promover una cooperación integral y contribuir aún más a la paz en la región y en todo el mundo, así como al desarrollo, la estabilidad y la energía positiva en las relaciones chino-kazajas. Aquí está la pregunta principal. ¿Qué es lo que realmente guía a China? ¿Una asociación fiel con Rusia? Nuestra estrecha comunicación refleja el carácter estratégico de los lazos ruso-chinos que se encuentran en un nivel sin precedentes de alto. ¿O simplemente Pekín está aprovechando la situación y actuando en su propio interés? No les interesa que la Federación Rusa gane esta guerra, porque si Putin gana esta guerra, entonces recupera su subjetividad geopolítica. Empieza a hablar con todos los actores, por ejemplo, con los mismos Estados Unidos y China, en igualdad de condiciones, lo que absolutamente desde el punto de vista estratégico no corresponde a los intereses de China. Sí, esta posición es encubierta. China habla de amistad, pero solo actúa cuando le conviene. China se beneficia de Rusia, fortalece su influencia y al mismo tiempo mejora sus relaciones con Estados Unidos. Y Moscú depende cada vez más de las decisiones de Pekín. Una nueva vuelta de tuerca en el thriller militar diplomático. ¡Sorpresa! Trump vuelve a reescribir las reglas. Han salido a la luz nuevos puntos del plan. La tensión diplomática aumenta. Donbass, Crimea, la OTAN, todo está en juego. Estados Unidos, Ucrania, la Unión Europea o Rusia, ¿quién ganará la batalla por la versión final? ¿Y realmente Trump y Zelensky están preparando un golpe decisivo contra el Kremlin? Y esto es solo el calentamiento. En un futuro próximo, Zelensky se reunirá personalmente con Trump para conseguir las condiciones necesarias para Ucrania. ¿Logrará Ucrania cambiar la situación a su favor? La información más reciente sobre las negociaciones de paz a continuación en el reportaje. Sin restricciones para las Fuerzas Armadas de Ucrania, sin prohibición de ingresar a la OTAN y mucho más. El llamado plan de Trump en su forma original ya no existe. Según Financial Times, se ha reducido casi en un tercio. Sin embargo, los detalles aún no se han revelado. Hasta el momento, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no son 28 y muchas cosas correctas se han tenido en cuenta en este marco. Aún queda trabajo por hacer. Fuentes, which refers to the sources or references used in this work, are listed here to provide transparency and allow for further reading or verification of the information presented. Informadas sobre el curso de las negociaciones, informan que todas las partes acordaron continuar discutiendo únicamente los temas relacionados con las relaciones bilaterales entre Ucrania y Estados Unidos. Algunos temas deben ser tratados en otros formatos. De hecho, en la versión original, el documento contenía matices que en general no dependían de Ucrania. Ahora, actuando como un frente unido, Europa y Ucrania han decidido discutir con Estados Unidos cada uno sus propios temas, teniendo en cuenta los intereses mutuos. Esta alianza no solo permite actuar conjuntamente, sino que demuestra que los intereses comunes en realidad crean una base sólida para actuar juntos. Al mismo tiempo, para evitar filtraciones, después de la reunión no se entregaron copias del nuevo acuerdo de paz, informó el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergei Kyslytsya. Todas las copias del documento acordado en Ginebra fueron retiradas a todos, excepto a los jefes de las delegaciones. Sin embargo, algunos detalles, aunque solo a nivel de rumores, se filtraron a la prensa. Por ejemplo, el rechazo categórico a reducir el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania bajo la imposición de Moscú. Nuestros socios europeos dijeron muy claramente que la soberanía de Ucrania no puede ser objeto de discusión en absoluto, y cualquier restricción sobre el ejército o sobre la posibilidad de que Ucrania se una a una u otra alianza tampoco tiene derecho a ser discutida. Y desde este punto de vista, es evidente que las exigencias, por ejemplo, de introducir cambios en la Constitución de Ucrania sobre la no adhesión a la OTAN, serán retiradas. Y me parece que estos son los puntos principales e importantes. Otro de los temas más importantes para Ucrania fue la discusión sobre las garantías de seguridad. Según los analistas, los representantes de Washington lograron transmitir que tales compromisos por parte de la Federación Rusa no significan absolutamente nada.
Por lo tanto, las únicas garantías pueden ser solo acuerdos con Estados Unidos y Europa, así como el desarrollo sin obstáculos del complejo militar industrial en la propia Ucrania. Y aquí por primera vez se mencionó que estas son garantías no solo para Ucrania, sino para todo el continente. Es importante que en Europa se hable de garantizar la paz a través de la fuerza. Es decir, los países europeos ya dicen oficialmente y abiertamente que debemos estar preparados para luchar contra Rusia, incluso en el territorio de Ucrania, si después de la firma del acuerdo de paz, Rusia viola el acuerdo. Y este momento, me parece, en general, marca un cambio tectónico, porque antes ni siquiera se hablaba de tales cosas. Al mismo tiempo, en la Casa Blanca consideran que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania han sido productivas. Pero quedan algunas discrepancias, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, tras la reunión. También en una entrevista con Fox News, ella dijo que el suministro de armas a Ucrania tiene limitaciones y no puede ser infinito, insinuando de alguna manera lo que sucederá con la ayuda de Estados Unidos en caso de que Kiev presione demasiado su posición. Sin embargo, incluso en la cuestión de las armas, todo está lejos de ser tan claro. Es precisamente Europa la que compra armas estadounidenses para Ucrania. Compra, exactamente. Y desde este punto de vista, las amenazas de Trump que se escucharon de no suministrar armas a Ucrania, en realidad, eso sería una violación del acuerdo no solo con Ucrania, sino también con Europa. La pérdida de contratos multimillonarios y el pago de multas por su ruptura claramente no es lo que espera Donald Trump. Mientras tanto, la delegación estadounidense ya se encuentra en Abu Dhabi, donde durante varios días se celebrarán reuniones con la parte rusa. A la Federación Rusa se le presentará un plan de paz acordado el domingo entre Estados Unidos y Ucrania. Según los expertos, teniendo en cuenta que anteriormente Moscú había declarado que no habían visto nada y que era necesario analizar la cuestión, esta vez el Kremlin tampoco está especialmente dispuesto a ser constructivo. Pero esto le da a la Federación Rusa la oportunidad de construir un sistema en el que ni siquiera tendrán que, por así decirlo, involucrarse o considerar este plan. De este modo, intentan mantener la iniciativa en sus manos y no involucrarse en este proceso de negociación. Porque involucrarse significa, en esencia, jugar bajo reglas ajenas, las reglas de Kiev, Europa y Washington. Moscú, una vez más, no quiere estar en la posición de ser quien sigue la iniciativa de otros. Y cuando es percibida, ante todo por Estados Unidos, como la principal barrera para alcanzar la paz. Sin embargo, como dicen los analistas, nadie realmente espera que Putin acepte condiciones aceptables para Europa sin presión. Y esa presión debe provenir, en primer lugar, de Washington. Por lo tanto, la tarea principal es convencer precisamente a Estados Unidos de que el plan de paz debe ser exactamente así. A juzgar por el hecho de que las negociaciones no se prolongaron demasiado y terminaron con una cena amistosa, esto es claramente una señal de que todo salió más que positivamente, más que bien, y sabemos que tiene un carácter bastante complicado. Steve Witkoff, una persona extremadamente rica y caprichosa en igual medida, nunca habría aceptado, ni siquiera digamos por cortesía política, simplemente no habría aceptado. Cenar y perder el tiempo si él considerara que los resultados de las negociaciones no le satisfacían. Mientras tanto, para que el propio Trump no se desvíe del rumbo de solución pacífica acordado en la reunión, los mayores amigos del garante estadounidense en la política europea volaron a Washington. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quienes ya han demostrado en más de una ocasión que saben cómo encontrar un enfoque adecuado para Donald Trump. Rusia volvió a ser azotada por un infierno nocturno de drones desconocidos que atravesaron la defensa y destruyeron objetivos militares estratégicos de Putin. Al mismo tiempo, 4 drones rusos ingresaron en Moldavia y Rumanía. Zelensky habló sobre las consecuencias del ataque ruso a Ucrania y pidió ejercer presión sobre Rusia. En este momento, la situación en el frente es sumamente tensa, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania se mantienen firmes y no permiten que los ocupantes rompan la defensa en la dirección de Kupiansk. En la dirección de Zaporiyia, las Fuerzas Armadas de Ucrania también presionan al enemigo y defienden todas las posiciones. En cada oportunidad, los defensores ucranianos lanzan contraataques. Los detalles en nuestro informe militar.
una de las más prolongadas y masivas desde el inicio de la guerra a gran escala. Así calificó el jefe del Krai de Krasnodar, Benyamin Kondratiev, el ataque nocturno contra su región. Además, drones visitaron la ciudad rusa de Taganrog, en la región de Rostov. Allí fue atacada una fábrica de construcción aeronáutica. El Estado Mayor ucraniano confirmó el impacto sobre el avión experimental ruso A-60, así como sobre una empresa de producción de drones. Este avión está equipado con tecnología láser y es el único de su tipo en la Fuerza Aeroespacial de la Federación Rusa. Por eso, esto es algo sin precedentes. En cuanto al éxito del ataque de las fuerzas de defensa de Ucrania contra objetivos militarmente legítimos en el territorio del país ocupante. Además, en Novorossiysk, Rusia, se produjo un impacto en una terminal petrolera. Fueron alcanzados los soportes y una lanzadera del almacén del sistema de misiles antiaéreos S-400. Fue alcanzada la refinería de petróleo de Tuapse. Recordemos las características táctico-técnicas del BARS. Tiene un alcance de unos 700 kilómetros. El alcance para impactar el objetivo, la cabeza de combate, es de entre 50 y 100 kilogramos. La longitud del Neptuno y el alcance para impactar el objetivo es de aproximadamente 1000 kilómetros. Por eso, los ataques a objetivos militares legítimos en el territorio de la Federación Rusa son otra prueba del éxito del complejo militar industrial ucraniano. Tampoco es seguro en el espacio digital ruso. Hackers ucranianos vulneraron el sistema de alerta en la región de Krasnodar, lo que provocó la activación de alarmas químicas y radiológicas allí. En lugar de defender sus propias regiones, el ejército ruso disparó contra los ucranianos. En la red apareció un video del lanzamiento de al menos 8 misiles Kalibr desde Novorossiysk hacia Ucrania. Al mismo tiempo, los rusos atacaron edificios residenciales donde dormían civiles. El presidente de Ucrania declaró que el enemigo atacó varias regiones de nuestro país, pero el epicentro fue Kiev. Según él, los ocupantes enviaron más de 460 drones a Ucrania, 4 de los cuales volaron a Moldavia y Rumania. De ello se desprende evaluar esta naturaleza de los ataques no solo en el territorio de Ucrania, pero también en consecuencia en el territorio de Moldavia y Rumania, como táctica de la Federación Rusa en el momento de subir las apuestas, en el momento de celebrar las reuniones internacionales más importantes. En la línea de contacto de combate, la situación sigue siendo tensa. El ejército de ocupación intenta abrirse paso en Pokrovsk. Las fuerzas de defensa de Ucrania lograron realizar una limpieza prácticamente en el centro de la ciudad. Se trata de acciones exitosas de las unidades de asalto ucranianas en la zona del colegio pedagógico de Pokrovsk, la plaza Soborna y la estación de tren. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania ampliaron la zona de presencia tanto en el propio Pokrovsk como, en consecuencia, llevaron a cabo una serie de exitosos contraataques. Los defensores de la dirección de Kupiansk no permiten que los ocupantes rompan la defensa ucraniana. Aquí los rusos intentan avanzar con pequeños grupos de asalto, pero son detenidos de inmediato por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestros defensores adoptan una táctica de defensa activa en la dirección de Zaporilla y en cualquier oportunidad pasan a la contraofensiva. Adam Kadyrov tiene 18 años. Ahora, este inestable heredero del clan criminal es oficialmente mayor de edad. Su trayectoria creativa, sus extrañas excentricidades y sus intrigantes planes para el futuro, véanlos ahora mismo. En Chechenia es una celebración. Adam Kadyrov ha cumplido 18 años. La mayoría de edad, que no solo viene acompañada de felicitaciones, sino de toda una simbología, como si se tratara de una fecha con trasfondo político. Ramzan Kadyrov le dedicó palabras de apoyo a su hijo, subrayando una vez más que Adam Kadyrov es una figura importante en la arquitectura familiar y pública.
Ahora el menor de los Kadyrov es oficialmente adulto, pero parece que en público lleva tiempo siendo presentado de otra forma, más grande, ruidoso y relevante que su edad real. Desde 1900... En noviembre de 2023 trabajó como jefe del Departamento de Seguridad al servicio de su padre, y en abril de 2025 asumió la presidencia del Consejo Regional de Seguridad. Teniendo en cuenta que su padre también fue responsable de seguridad del presidente anterior, es muy probable que Ramzan esté preparando así a su sucesor. Cada aparición en imágenes oficiales, cada felicitación, cada intervención conjunta parece entrelazarlo en el guión del futuro. Y la felicitación del padre no es solo una tradición familiar, sino un gesto que vuelve a generar conversaciones sobre el papel que podría ocupar el hijo de Kadyrov en el futuro. Radomá fue ascendido a supervisor del Ministerio del Interior de Chechenia y luego a secretario del Consejo de Seguridad de la República, para lo cual tampoco es apto por su edad, no en el sentido objetivo, sino incluso según los criterios formales que allí se establecen. Es decir, un adolescente que se destacó por golpear a un detenido indefenso, hizo una carrera vertiginosa y recibió los más altos honores. La lista de premios y títulos que Adam recibió antes de los 18 años impresiona no por la magnitud de sus méritos, de los cuales se sabe poco, sino por la rapidez con la que los acumuló. Es casi un fenómeno aparte, una edad tan joven y al mismo tiempo una lista de distinciones oficiales. Sin embargo, la cuestión de los méritos hacia la patria sigue abierta. Adam no es conocido en absoluto como un joven romántico, sino como una persona que ya ha ejercido la violencia en la práctica. Como recordarán, hace 2 años, cuando tenía 15 años, Adam golpeó personalmente en el centro de detención preventiva al famoso bloguero Nikita Churavel. A cualquier otro adolescente por algo así le habría esperado una colonia para menores. Pero en el caso de Kadyrov, hijo, ocurrió lo contrario, fue premiado. Cada vez que Ramzan Kadyrov destaca públicamente a su hijo, el tema de la sucesión vuelve a surgir. No es que no haya declaraciones oficiales directas, pero las insinuaciones, los matices y la propia forma de presentar las imágenes crean la sensación de que se está formando una sucesión política. Teniendo en cuenta la presencia de otros familiares del clan Kadyrov en el poder, todo se vuelve completamente claro. Como ha determinado la publicación Proect, él tiene 96 familiares que no solo existen, sino que están colocados en puestos importantes y lucrativos. Adam no es solo un miembro de la familia, sino parte de una estructura que se ha estado formando desde hace tiempo y de manera sólida. La reciente boda de Adam también resultó ser un evento de escala pública. Para algunos es un signo de madurez y tradicionalismo. Para otros es otro matiz en la imagen que se está construyendo. Sin embargo, la magnitud de esa boda generó muchas preguntas. Relojes y autos carísimos para los hijos del pequeño zar checheno que desprecia las leyes, ¿es eso por lo que realmente creen que vale la pena morir? Además de violar el régimen de sanciones, también es evidente el desprecio por las leyes de Rusia. Adam Kadyrov aún no ha alcanzado la mayoría de edad, cumplirá 18 años solo el 24 de noviembre. Sin embargo, conducía un automóvil con soltura, aunque las leyes rusas prohíben obtener el permiso de conducir antes de los 18 años. Y así, Adam Kadyrov llega a la mayoría de edad en una posición que difícilmente puede llamarse el resultado de un camino personal. Lo rodean premios, títulos y gestos públicos que dicen mucho más sobre el sistema que sobre él mismo. ¿Es realmente posible escapar del ejército ruso y encontrarse a salvo lejos del imperio del horror de Putin? El ejemplo de Vladimir lo confirma. Él ya está lejos del frente de las balas y de las persecuciones. Ante ustedes están las historias de una huida infantil y consejos para aquellos rusos que quieren escapar de la picadora de carne de la guerra y respirar en libertad. Vladimir Bernard es un hombre ruso común de la ciudad de Abinsk en la región de Krasnodar. En septiembre de 2022 fue movilizado al ejército de la Federación Rusa. Es un patriota y un ciudadano decente. Fue leal a la política del Kremlin y apoyaba la llamada Operación Militar Especial. Pero al encontrarse en el infierno de la guerra cambió radicalmente su punto de vista. No hay justicia, y resulta que nuestro Estado, en la persona de nuestros altos mandos, no crea esa justicia. No quieren buscarla ni quieren fomentarla. Vladimir sirvió más de 2 años en una compañía de evacuación médica. Salvaba a los soldados y les prestaba primeros auxilios. 3 meses después de comenzar el servicio, su visión se volvió antibélica. En 2023, el hombre abrió un blog en Telegram y un canal de YouTube llamado Diario de un Cosaco, donde contaba directamente desde el frente sobre los asaltos suicidas y la actitud del cuerpo de oficiales hacia los soldados rasos. Por esto, a Vladimir lo metieron en un hoyo, lo golpearon e incluso le prometieron borrarlo, pero el defensor de la verdad no se rindió.
En diciembre de 2024 no regresé al frente después de mis vacaciones y me fui a la clandestinidad. Vivía en el bosque, intentaba pescar y cazar animales, recogía bayas y setas. En agosto de 2025 intenté cruzar ilegalmente la frontera entre Rusia y Georgia, atravesando las montañas después de llegar allí en motocicleta. Legalmente no podía hacerlo. En primer lugar, me habían puesto en busca y captura federal por un caso penal de abandono no autorizado de la unidad. En segundo lugar, no tenía ni pasaporte ruso vigente ni pasaporte internacional. Vladimir no logró cruzar la frontera con Georgia después de 10 meses de andanzas y un intento fallido de salir de Rusia. Vandernosa a su casa particular en Avinsk, donde comenzó a preparar un nuevo plan para huir del país. Consideró la opción de escapar a Finlandia, Azerbaiyán o Armenia. Incluso pensó en vivir en una cabaña en Siberia. Pero al cabo de un tiempo, los vecinos denunciaron a Vladimir a las fuerzas de seguridad. Detuvieron al hombre a unos cientos de metros de su casa. Me pusieron las esposas, me tiraron al suelo boca abajo y empezaron a golpearme. Me golpeaban con la culata del fusil y me pateaban con las botas. Por suerte, antes practicaba combate universal y sé cómo girar para amortiguar los golpes. Los dientes y las costillas quedaron intactos. Uno de los agentes que me golpeaba preguntaba si tenía cuchillos, dónde estaban mis documentos y mi dinero. Preguntó por el dinero 2 o 3 veces. Le indiqué dónde estaba todo. Más tarde resultó que me habían desaparecido más de 80,000 rublos. Prácticamente todos mis ahorros, con los que planeaba huir. A Vladimir lo mantenían en el edificio de la comandancia militar en una celda junto con otros 4 detenidos. Tenían que dormir en el suelo, les traían comida y los llevaban al baño bajo vigilancia. Tras 3 semanas en condiciones infernales, al hombre lo llevaron a un interrogatorio con agentes del FSB. Ellos le dijeron que se estaba preparando un caso penal en su contra por difundir noticias falsas, por publicaciones sobre lo que realmente ocurría en el frente. La perspectiva, 2 causas penales, una sentencia leve y luego volver a ser enviado al frente. Vladimir volvió a pensar en un plan de escape. Era el momento. A él y a varias decenas de otros fugitivos como él los enviaron a una unidad militar en la región de Krasnodar, donde los mantenían bajo custodia militar. Durante ese tiempo, Vladimir se ganó la reputación de ser un fugitivo que lo había comprendido todo. Le hicieron un nuevo pasaporte de ciudadano ruso. Me desperté a las 4 de la mañana, fui al baño y vi que todo el turno de guardia estaba dormido. Pasé junto a ellos, salté la valla, me abrí paso entre los arbustos, salí a la ciudad y pedí un taxi. Y me fui al lugar donde estaba mi moto y las cosas que me habían preparado de antemano. Después arranqué en la moto en dirección a la frontera con Bielorrusia. El hombre logró evadir a los agentes de tráfico varias veces, destrozó la moto y tuvo que deshacerse de parte del equipo. Luego siguió su camino haciendo autostop usando BlaBlaCar y en taxi. Tras 2 semanas de huida, llegó a Smolensk, desde donde fue caminando hacia la frontera con Bielorrusia. Voy por el sendero de los jabalíes. Solo que aquí no se limpia la casa como allá, en el otro lugar donde todo es diferente. Decía, hasta el campo de Gribovka, que está a una distancia de 560 metros, ni más ni menos. Aquí, la limpieza no se realiza de la misma manera, es otra forma de hacer las cosas. Logró cruzar la frontera sin encontrarse con los guardias fronterizos. En Bielorrusia, Vladimir cambió dinero, alquiló una habitación y se aseó. Después compró un billete y voló a otro país. Ahora, tras todo lo vivido, Vladimir entiende que le espera una nueva y difícil vida en el exilio. Y eso nunca se lo perdonará al Kremlin. Lo más probable es que nunca regrese a mi patria, aunque siempre quise vivir solo en Rusia. Al menos una parte de mi vida la dedicaré a luchar contra el régimen de Putin dentro de las posibilidades que tenga. Nunca le perdonaré que haya destruido a cientos de miles de personas y que me haya obligado a separarme de mis seres queridos y de mi país natal. Durante casi un año de mi deserción, si contamos desde diciembre pasado, cuando no regresé a la guerra después de las vacaciones, no he dudado ni una sola vez de mi decisión. Bajo ningún pretexto estoy dispuesto a volver al frente. En la guerra me volví pacifista y no estoy dispuesto a traicionar mis valores y principios. Eso es todo. Más noticias candentes del frente las verán en el próximo episodio.